La misión se cumplió. Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció. La promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió. Hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida, celebra la vida, celebremos la vida. Hola, hola, muy buenas noches, saludos a todos. Los surcos sembrarás, la vida Muchachos, qué rápido que va esto. Te agradezco. amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Celebremos la vida, celebremos la vida. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso Hola, hola, ahora sí, perdón, tuvimos ahí una fallita técnica con el audio, pero bueno, saludos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos, qué gusto poder compartir con ustedes un miércoles más sobre temas en torno a los procesos de duelo. Me siento complacido y agradecido desde que ya se empieza a conectar muchísimas personas como cada miércoles que comparten conmigo temas de gran importancia, temas que nos dan herramientas y nos ayudan a avanzar a la aceptación de la pérdida. Mi nombre es Álvaro Solano, soy psicólogo de Camposanto La Piedad y de verdad aprovecho para empezar a saludar toda la gente que se está conectando en este momento con nosotros. Doña Angélica Coy, buenas noches, bienvenida nuevamente. Doña Teresita, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Francina Alfaro, bueno, y a la gente que ya va conectándose en este miércoles 20 de octubre, muchachos, esto va bastante rápido. Quiero invitarlos también para que a partir de este momento usted me ayude a hacer una red de apoyo aún más grande. Recuerden que es necesario que para avanzar en los procesos de duelo no lo hagamos de una forma solitaria. Usted necesita de un buen acompañamiento. Por eso quiero invitarlos para que me ayude a llegar a más personas. Yo sé que usted puede copiar este link, compartirlo en su muro de Facebook, enviárselo por WhatsApp a alguna persona que tal vez en este momento está pasando un momento difícil. Así como en algún momento nosotros llegamos a donde usted y le hemos podido ayudar dándole herramientas importantes para poder llegar a la aceptación de la pérdida, hoy queremos que usted me ayude, que me ayude a hacer más. Tal vez usted conozca a un amigo, a un vecino, o de repente conozca o escuchó de alguien que la está pasando mal en este momento. Copie el link, envíeselo a esa persona que yo sé que también le vamos a poder ayudar. Además, me siento muy contento, vean, muy contento, porque ustedes saben que todo este proyecto de manejo de duelo es parte de un programa de responsabilidad social que tiene Camposanto La Piedad. Y desde el 1 de octubre
desde el 1 de octubre, Camposanto La Piedad ha abierto una línea de atención psicoterapéutica de contención emocional, así como usted lo escucha. Tenemos la línea 800 Amanece o 826-26-323, 800 Amanece o 826-26-323. Es una línea donde queremos escucharle. Y sabe, en este momento la línea está abierta. Habemos 3 psicólogos, bueno, yo ahorita estoy aquí, pero en la línea tengo todavía 2 psicólogas más que están completamente capacitados y capacitadas para escucharle y darle ese apoyo emocional que usted necesita, completamente gratuito. Es un proyecto completamente gratuito. A usted no le va a llegar ningún cobro en su recibo telefónico si usted llama a nuestra línea 800. Verdaderamente hoy queremos escucharle. Esta línea está abierta de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, si este tema que vamos a tratar, o de repente usted en este momento necesita hablar con alguien, o usted necesita en este momento ser escuchado o escuchada, llámenos. 800 Amanece, que queremos escucharte. Recuerde, línea completamente gratuita de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. En este momento, teléfonos abiertos para que si usted necesita conversar, llámenos, que queremos escucharle. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, amigos y amigas. Y voy saludando a las personas que se van conectando en este en vivo del día de hoy. Y voy a iniciar con el siguiente mensaje. Y dice así: siempre pensé que lo peor que me podía suceder sería que muriese o que matasen a alguno de mis hijos. Sentía que yo también me moriría, que si alguien llegara a mi puerta o me llamara por teléfono y me dijera que uno de mis hijos estaba muerto, yo me moriría instantáneamente. Siempre quise morirme antes que mis hijos. Quería que los fallecimientos en la familia siguiesen un orden. Primero los padres en edad avanzada y después los hijos. Cuando murió mi hija, durante largo tiempo solo quise morirme. Algunas veces todavía siento lo mismo y hace casi 2 años que ocurrió la situación. Cuando escuché la noticia de su muerte, al oír esto, sufrí una conmoción y me quedé entumecida, flotando como en un sueño, en realidad una pesadilla de la que no podía despertar. Creo que permanecí en ese estado durante mucho tiempo, durante muchos meses. Después, gradualmente, al dejar fluir mis emociones y compartir mis sentimientos, al reconocer y recordar que necesitaba ayuda, fui saliendo de esa postración. Ahora, dice la autora, sigo viva y me he reconciliado con la idea de que mi hija Sandra no está conmigo en este momento. He empezado esta charla del día de hoy con este pensamiento de Mary Kay, que es una participante de un grupo de ayuda mutua que, como bien explica ella en esta carta, perdió a su hija hace aproximadamente 2 años. Y justamente hoy quisiera conversar de este tema porque vamos a enfocarnos a hablar un poquito desde la pérdida de duelo de los hijos. Yo sé que lo hemos hablado en otro momento, también lo hemos desarrollado de diferentes formas, pero es que este proceso de duelo realmente es un proceso de duelo que nos causa muchísima conmoción, muchísima desestructuración por la forma en la que nosotros hemos organizado nuestro proyecto de vida. Y por aquí lo dice esta escritora, Mary Kay: yo esperaba que primero murieran las personas más longevas o las personas de edad avanzada y después mis hijos. Es decir, tenemos el pensamiento que las personas que tienen que fallecer son las personas que ya han cumplido cierta cantidad de años, y pareciera que vuelve a nuestra mente aquel pensamiento que nos enseñan desde que vamos al kinder, a la escuela, de que el ser humano debe nacer, que el ser humano nace
crece, se reproduce y muere. Y sí, realmente eso es un concepto que lo tenemos claro para entender el desarrollo del ser humano. Pero el ser humano puede nacer y morir, o puede nacer, crecer y morir. Y nosotros no tenemos nuestra estructura mental adecuada a ese pensamiento. Es más, creemos que las personas que están más cercanas a la muerte son las personas de edad más avanzada. Y cuando nos enfrentamos a la pérdida de un hijo, a la muerte de un hijo, realmente nos enfrentamos a una situación muy desgarradora, a una situación que desequilibra mucho la historia de la vida de una persona, que desequilibra mucho la historia de la familia de una persona, porque no estamos preparados para eso, porque mi preparación mental era, primero me voy a morir yo. De hecho, llegamos inclusive a creer eso. Creemos que la persona que tiene que preparar mis honras fúnebres deben de ser mis hijos, no yo preparar las honras fúnebres de mis hijos. Y eso, ante la pérdida de nuestros hijos, realmente nos hace romper el esquema natural de ese ciclo de la vida que hemos llevado desde siempre, y nos conflictúa y nos derriba y nos hace realmente sentir y nos lleva inclusive a pensar que todo lo que tenía sentido alguna vez en mi vida, en este momento, ante la pérdida de la muerte de mi hijo, completamente lo ha perdido. Por eso es importante que como padres aprendamos a entender que cuando un hijo muere es parte de una sensación o es parte natural de la vida, y que empieza a generar una sensación de falta de sentido de la vida. Hay una sensación de inutilidad. Qué interesante esto, porque a veces los padres se sienten que fallaron, ¿verdad? Yo como padre, al perder a mi hijo, se derrumban todos mis ideales, se derrumban todos los proyectos de vida que de repente ya yo había construido según la historia de la vida de mi hijo. Se derrumba el sueño anhelado que tal vez yo pensaba que iba a llegar a ser abuelo o a ser bisabuelo, o había añorado ver a mi hijo logrando aquellos sueños, aquellas metas, aquellos triunfos que yo había idealizado. Y ante la pérdida de un hijo, entonces veo cómo todo eso se derrumba y me hace sentir a mí terriblemente mal. Me hace sentir a mí inclusive culpable, me culpabilizo ante una situación tan fuerte y me hace perder el sentido de mi vida. Inclusive en algunas ocasiones llegamos a sentir que como padres hemos fracasado, porque no logramos cumplir todo aquello que yo me había propuesto. Qué difícil son estos procesos de duelo. Qué difícil es tener que enfrentar y aceptar la pérdida de una persona tan importante y tan especial como son nuestros hijos. Y esto verdaderamente requiere de muchísimo tiempo, pero también requiere de muchísima comprensión. Les requiere de apoyo, de acompañamiento, porque no es fácil. No es fácil. Las pérdidas de las pérdidas de nuestros hijos, los procesos de duelo por la pérdida de los hijos son de los procesos más difíciles de afrontar y de asimilar, y por eso el día de hoy hemos querido volver a conversar de esto utilizando una biografía de un autor muy interesante, Pablo Daniel Acero, que nos habla de la importancia de aprender a tener herramientas y estrategias para poder elaborar de una forma más adecuada el proceso de duelo por la pérdida de un hijo. Vamos a hablar de dos factores importantes que son necesarios de entender. No es lo mismo, y también lo hemos hablado en otro momento, cuando una muerte es antecedida por una enfermedad, y no es lo mismo cuando la pérdida se da por una muerte inesperada, sea por un suicidio o por un accidente de tránsito, por ejemplo. Cuando una enfermedad da un aviso a una pérdida, ¿verdad? Cuando una muerte antecede la pérdida, de alguna u otra forma hay una mayor racionalización, es decir, hay un proceso de comprensión que nos ayuda a entender que esa persona podría fallecer.
cuando yo tengo que acompañar a un hijo en una enfermedad, en un proceso degenerativo, cuando de repente me ha tocado cuidar a mi hijo porque tuvo una situación de parálisis, porque necesita de todo mi apoyo, cuando yo como padre me convertí en los ojos, en la mano, en las piernas, en los pensamientos de mi hijo, porque por sí solo no pudo hacerlo por una enfermedad específica, yo puedo ser más consciente y puedo ser más comprensible cuando se presente la pérdida de esta persona. Entonces yo podría canalizar el dolor de la pérdida de una forma distinta. Sin embargo, aclaro y especifico que esto no quiere decir que entonces que el dolor es diferente o que hay un menor dolor. No, cuidado. Al final sigue siendo carne de mi carne y sigue siendo mi hijo y sigue representando algo muy importante en mi vida. Y ningún padre ni ninguna madre está preparado o preparada para dejar ir a esa persona tan importante como sus hijos, como es un hijo. Pero sí hay una mayor comprensión de lo que podría llegar a pasar por la enfermedad que antecela esta pérdida. Y esto no se asemeja o no se asimila, ¿verdad? Cuando la muerte se da de una forma violenta o una forma inesperada o, por ejemplo, por un accidente de tránsito. Usualmente cuando se dan este tipo de situaciones hay mayor complejidad, hay mayor situación emocional, mayor complejo, mayor frustración, hay un cúmulo de emociones que nos cuesta mucho entender o que nos cuesta mucho hacernos ver que necesito entender una situación específica que se está dando, ¿verdad? Cuando la muerte llega de una forma inesperada, el choque emocional, el enojo que esto me causa, la depresión que esto me causa, la confusión que esto me causa, no me permite ver las cosas con la racionalidad que yo necesito verlas. De hecho, yo he escuchado en muchas ocasiones de papás que han perdido a sus hijos en accidentes de tránsito y entonces embargan mucha culpa, ¿verdad? Viene la culpa porque lo dejé sacar licencia, no debí de haberle apoyado para que comprara su carro, no debí de haberle acompañado para que comprara su moto, y eso como que nos causa mucha culpabilidad cuando realmente no debería de sentirme culpable. Al final los hijos también tienen que madurar, también tienen que crecer y también tienen que enfrentarse a sus experiencias de vida. Y nosotros como padres los apoyamos, pero yo no puedo pretender poner a todas las personas que yo amo dentro de una caja de cristal para que no les vuelva a pasar nada o no les ocurra nada peligroso. Entonces esto nos causa muchísima complejidad, más cuando de repente me convierto yo como en un sobreviviente. En algún momento tuvimos la oportunidad de atender a una familia donde mueren los hijos, pero los padres son los sobrevivientes. Y eso causa mucho complejo, mucha complejidad, mucha situación, mucha culpa, porque entonces vemos papás que quieren tomar la posición del hijo, ¿verdad? Vemos papás que quieren negociar inclusive desde la religiosidad, desde sus creencias, decirle no, pero mejor me muero yo, pero dele la vida a mi hijo, ¿verdad? Y cuando no se da esta situación, la desestructuración, el desequilibrio emocional que esto genera en la vida de las personas es bastante complejo. Entonces encontramos dos factores importantes, que es el tema de la culpa y también el tema de los reproches. Empezamos a ver personas que reprochen a la vida, personas que se enojan con la vida, personas que se sienten sumamente culpabilizados por la situación vivida y que al final no nos resuelve nada, no nos resuelve nada. Es importante y necesario que nosotros aterricemos mucho nuestras emociones. Hemos hablado en otros talleres, en otras charlas, la importancia de soltar y dejar ir nuestros sentimientos. Usted ni yo somos dueños de la vida. Nosotros no podemos asumir culpas o responsabilidades que no nos corresponden. Y durante todo ese proceso de aceptación y el tener que aprender a dejar ir, en este caso a nuestros hijos, es todo un proceso de un duro caminar para poder entender que necesitamos soltar ese sentimiento, que por más que yo me quiera aferrar a la idea de que mi hijo regrese, no va a regresar. Y entre más yo me aferre a esa idea, lo único que estoy generando es muchísimo frustración, muchísimo desconsuelo, y cada día vamos aumentando sentimientos de culpa que no nos van a ayudar
de nada positivo para avanzar a la aceptación de la pérdida. La muerte de nuestros hijos, y dice el autor de una forma muy interesante, obliga de alguna u otra forma a los padres a confrontarnos con la propia comprensión sobre el significado de la muerte y el ello en un punto crucial a la hora de enfrentar el duelo y de avistar alguna luz en el túnel de dolor. Qué interesante esto y me cala mucho, ¿verdad? Porque es como intentar ver la luz en un túnel tan oscuro donde usted como padre dice, ¿en qué momento yo voy a ver la luz? ¿En qué momento yo voy a poder realmente entender y aceptar que he perdido algo muy preciado? Y a veces inclusive la sociedad empieza como a generar sentimientos en mí o pensamientos en mí de sustitución que no me ayudan en nada, ¿verdad? A veces hay personas que llegan y te dicen, bueno, pero usted tiene que seguir viviendo por sus otros hijos. Y cuidado, ante la pérdida de un ser amado, nadie llega a sustituir ese lugar. Nadie está en la capacidad de sustituir el lugar y el vínculo y la afectividad que representa un hijo o una hija, aunque usted tenga 10 hijos más. Como dice por ahí un dicho, usted tiene 5 dedos en su mano. Ninguno es igual, pero todos son importantes y ninguno puede llegar a sustituir la posición del otro. Y así es en la vida. Los duelos son para aceptarse y las pérdidas no se sustituyen. O sea, yo no puedo sustituir el vacío que deja una persona en mi vida con el amor de otra persona. Eso no puede pasar ni nunca va a suceder. Por eso es tan importante que de alguna u otra forma podamos avanzar en procesos de aceptación. El día de hoy vamos a hablar de algunos consejos que yo quisiera darles si estamos enfrentando un proceso de duelo y principalmente cuando el duelo es por la pérdida de nuestros hijos. Antes de continuar, quiero aprovechar para mandar, algunos saludos, personas que están conectadas. Por ahí ya mencionamos a Teresita, Angélica Coy, a Catherine Cordero, a Janet Alfaro. Tenemos también por ahí a Francini Alfaro, a María Sam, a Cristina Leiva. Muchísimas gracias, Cristina Leiva. Doña Guillermina Robledo, un saludo a México. Gracias porque se conectan desde Ciudad de México. Tenemos a Ligia Céspedes. Recuerden también que en este momento ya nuestras líneas están abiertas desde las 4 de la tarde, nuestras líneas abiertas de apoyo y contención emocional. La línea 800 Amanece está abierta. Es una línea que Camposanto La Piedad ha habilitado para brindarles a ustedes apoyo emocional. Usted puede marcar 800 Amanece. 3 psicólogos altamente calificados queremos escucharles. Y saben, esta línea es completamente gratuita, no se preocupe. A veces la gente no llama porque siente miedo de que le va a llegar un cobro telefónico altísimo. No se preocupe, no le van a cobrar nada en su recibo telefónico y lo que queremos es escucharle, queremos apoyarle. Si este tema en este momento a usted le está removiendo sentimientos, le está removiendo cosas importantes y esto le está permitiendo soltar, dejar ir emociones, llámenos, queremos escucharle. En este momento las líneas están abiertas y están abiertas de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. No se detenga, no se preocupe, queremos de verdad apoyarle. 800 Amanece o 826-26-323, 826-26-323, queremos escucharle. Algunos de los consejos que quiero darles rápidamente para ir aterrizando el tema de hoy es: no se niegue a hablar de su hijo fallecido. Si usted perdió a un hijo fallecido, no se niegue, háblelo y dele el lugar que ese hijo ocupa en su vida. A veces sentimos como muchísimo temor de hablar de la persona porque no queremos como remover sentimientos en otros miembros de la familia. No se preocupe, si usted necesita hacerlo, háblelo. Su hijo no puede convertirse en un mito, en un tabú. Usted necesita conversarlo y hablar al respecto. También, a veces la gente pregunta, ¿es bueno ver fotografías o pertenencias del hijo? Si para usted es importante hacerlo, vea la foto. Si para usted es importante ver las pertenencias de su hijo, vea las pertenencias de su hijo.
Lo que no es bueno es cuando nosotros queremos materializar a la persona que ya no está en objetos materiales. Recuerde que los objetos materiales siempre van a ser materia. Esta camisa o esta computadora o este balón o esta cama no son su hijo. Son objetos que fueron de su hijo. Pero usted no puede revivir a su hijo en lo material. Siempre hay que tener mucha conciencia en eso. Pero si usted en este momento quiere ver una foto, abrazar una foto y eso usted siente que le va a hacer bien, hágalo. No hay por qué no hacerlo o negarse a este tipo de conductas. También es importante buscar grupos de apoyo. Actualmente hay grupos de padres de familia, de madres, de hombres que han perdido a sus hijos y que se juntan, que se reúnen para conversar al respecto. Esto siempre da sanidad. Cuando nosotros encontramos personas que han pasado por situaciones similares a las cuales yo he pasado y puedo conversar sobre temas de un mismo interés, sobre sentimientos que tal vez yo estoy sintiendo y me doy cuenta que otra persona también los está sintiendo, es saludable y es bueno. Busquemos grupos de apoyo, busquemos personas que me puedan escuchar. No haga de este momento tan difícil de su vida un tabú, no lo convierta en un mito, al contrario, vívalo, racionalícelo, que es la forma adecuada para poder llegar a la aceptación de la pérdida. Quiero agradecerles su tiempo, de verdad, gracias por siempre acompañarnos. Recuerde que nuestra línea está abierta, en este momento yo me voy soplado para la línea 800, ahí le vamos a escuchar, llámenos 800 amanece, de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Yo los veo de hoy en 8, si Dios me lo permite. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus comentarios. Recuerden que en la piedad celebramos la vida. Muy buenas noches. La promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir, celebrando la dicha de tu vivir. La tierra